Muy buenos días para todos. Continuando con el tema de funciones, esta semana vamos a ver lo que son funciones logarítmicas. Una función logarítmica es aquella pues, que tiene un logaritmo, una base y un número al cual debemos operar. Antes de empezar a mirar cómo es una función, vamos a mirar en qué consiste un logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8, la esencia de un logaritmo es qué exponente necesita el 2 para hacer 8. Entonces, por ejemplo, si yo hago 2 a la 3, esto sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2 me da 8. Quiere decir que el exponente que necesita el 2 para hacer 8 es el 3. ¿Qué quiere decir eso? Que este logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Esto es, en esencia, un logaritmo. Para nosotros resolver, por ejemplo, un logaritmo en calculadora, el logaritmo en la calculadora estaría siempre en base 10. No nos deja poner esta base en el logaritmo. Entonces, lo que se hace es que para yo, por ejemplo, hacer este logaritmo, sería el logaritmo del número grande, que sería el 8, y lo divido entre el logaritmo del número de la base o el número pequeño, que sería el 2. Y eso me queda logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2. Como pueden ver ahí arriba en la calculadora, si lo hacemos, esto nos da 3, que es lo mismo que nosotros habíamos puesto aquí, haciéndolo de la otra manera. Entonces, esta es la forma en que se ubicaría el resultado para hallar estos logaritmos en una calculadora, y sería el método que nosotros vamos a usar cuando al reemplazar o darle valor a la x debamos hallar el valor para en nuestra tabla de valores hallar el número de y. Este sería entonces el procedimiento a realizar. Ya con esto, entonces, claro, viendo qué es un logaritmo, entonces vamos a empezar a resolver nuestra función y ver los pasos correspondientes a ella. Entonces, antes de empezar, un logaritmo siempre, el valor que está aquí, el valor grande del número, siempre debe ser mayor que 0. Si no es mayor que 0, siempre nos daría un error matemático. Por lo tanto, entonces siempre el primer paso para resolver este tipo de funciones va a ser plantear una inecuación de este valor y hacerlo mayor que 0 y determinar ahí entonces cuál es el valor o a partir de dónde debo darle yo valores a la x. Entonces el paso 1 va a ser que el número del logaritmo debe ser mayor que 0. Entonces yo voy a coger este numerito de aquí todo completo y lo voy a hacer mayor que 0. Entonces planteo la inecuación, que sería 2x menos 4, y lo pongo mayor que 0. Esa sería entonces la forma de plantear eso. Solamente sería entonces despejar. Entonces nos quedaría que este menos 4 lo paso a sumar. Quedaría 2x mayor que 4. Y este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Quedaría x igual a 4 medios. Recuerden que esto se puede simplificar. Le saco mitad a ambos lados y me quedaría 2 sobre 1, pero pues el 1 no es necesario ponerlo. O sea que quedaría que x debe ser mayor que 2. O sea que dentro de mi tabla de valores yo debo establecer los valores mayores que 2. Entonces iríamos con el paso 2, que es hacer la tabla de valores. Bueno, ya con la tabla de valores realizada, entonces se procede a darle valores a la x. Antes de hacer cualquier valor, vamos a determinar que este 2 que nos dio acá, como x debe ser mayor que 2, quiere decir que x no puede ser 2. Este 2 va a ser una asíntota que luego vamos a marcar en el eje x. Y el primer valor que le vamos a dar a x va a ser un valor siempre muy cercano a ese 2. No deberíamos empezar con el 3 porque entre el 3 y el 2 hay mucha distancia. Entonces, antes de dar valores enteros, el primer valor que vamos a dar es un valor que esté muy pegado
a ese 2. Entonces nosotros lo vamos a dar con una décima. Vamos a decir que el primer valor para x va a ser 2.1. Vea que este es un valor mayor que 2, pero no es 2. Ese va a ser el primer valor. Ya de aquí en adelante sí le puedo dar valores enteros, que podría ser entonces el 3, el 4, el 5 y el 6. Y ya entonces sería reemplazar en nuestro logaritmo. Entonces el primer valor sería reemplazar por 2.1 y escribir este logaritmo como lo mostramos al principio de este video. Entonces quedaría el logaritmo del número grande, que sería todo esto. Quedaría entonces logaritmo del número grande, que sería 2 por 2.1 menos 4. Y todo esto lo dividimos por el logaritmo de la base o el número pequeño, que sería el logaritmo de 3. Y escribimos todo eso en la calculadora como vemos arriba. Y esto nos daría menos 1.4. Este valor pues entonces lo ingresamos a la tabla de valores. Ya aquí entonces seguimos con el otro valor, que sería el 3. Lo puedo escribir así directamente o hacer toda la operación. 2 por 3 me daría 6. 6 menos 4 me daría 2. O sea que se podría hacer logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 3. Y esto nos da 0.6. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. Logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 3 me da 0.6. O el logaritmo de escribir toda la ecuación dividido el logaritmo de 3 también debe dar 0.6. Vamos con nuestro tercer valor, que sería el 4. 2 por 4 me da 8. 8 menos 4 me daría 4. Esto podría ser entonces el logaritmo de 4 dividido el logaritmo de 3. Y hacemos esa operación. Ustedes lo ven ahí en la calculadora. Esto nos da 1.2. Valor entonces que ingresamos a la tabla de valores. Vamos con el número 5, que es nuestro cuarto valor. Entonces haciendo esto, 2 por 5, 10 menos 4 nos daría logaritmo de 6 dividido logaritmo de 3, o todo esto. Y esto nos da, como lo pueden ver, 1.6. Ese 1.6 entonces también a la tabla. Y hacemos el último valor, que sería el número 6. 2 por 6, 12 menos 4 me daría logaritmo de 8. Dividido el logaritmo de 3, o el logaritmo de todo esto dividido el logaritmo de 3, y eso nos da 1.8 aproximadamente, ¿no? Entonces ya ahí tenemos nosotros nuestra tabla de valores. Vamos a lo otro, que sería graficar. Bueno, aquí tenemos la gráfica diseñada. Vea que la parte negativa en X no la necesito porque todos los valores son positivos, entonces puedo empezar desde aquí, de esa forma. Y de en Y, pues necesito desde el menos 1.4 al 1.8 para hacer el esquema. Entonces voy a dar de a 3 cuadros por unidad. Entonces desde menos 1 a menos 2 y desde 1 a 2. Antes de empezar a juntar las parejas ordenadas o los puntos X y Y, vamos a dibujar la asíntota. Recuerden que los valores de X deben ser mayor que 2. Quiere decir que la gráfica nunca va a tocar este punto. Vea que es 2 en X. ¿Listo? Entonces por acá la gráfica se va a acercar mucho, pero nunca la va a tocar. Y ahí ya empezamos entonces nosotros a dibujar cada uno de los puntos. Entonces 2.1, que sería algo por aquí pegadito, a menos 1.4, que sería antes de la mitad, como por aquí más o menos. Esta es la razón de empezar precisamente en un valor cercano al que no se puede tocar. Vamos con el 3 al 0.6, entonces 3 a 0.6, que sería como por aquí más o menos. Vamos ahora con el 4 a 1.2, entonces de 4 a 1.2, que sería más o menos por aquí. Luego el 5 con 1.6, que sería un poquito acá. Y el 6 con 1.8, que es antes de llegar al 2, puede ser por acá. Cuando entonces vamos a dibujar, esta gráfica quedaría de la siguiente manera. Es una curva. Y esta curva va bajando y se acerca todo lo que se puede al 2, pero nunca lo toca. Pero eso sigue hasta abajo infinitas veces. Esa sería entonces la gráfica que nos queda de esta función.
Estas son la forma normalmente en que se representan en una función logarítmica, siempre es de esta forma. Vamos a entonces hallarle el dominio y el rango. El dominio y el rango sería el paso 4. Ya aquí entonces lo que hacemos es mirar cómo se comporta la gráfica. Entonces la gráfica vendría, el dominio lo miro en X, entonces vendría desde 2, pero como no toca el 2 sería un 2 abierto. Entonces coloco 2 abierto, recuerden que con el paréntesis represento un abierto y esto se va incrementando. Recuerda que yo le puedo seguir dando valores a X, entonces esto va hasta más infinito. E infinito siempre va abierto. Nos queda entonces el rango. Si yo miro la gráfica, esto viene abajo, desde abajo infinitamente, siempre se acerca mucho al 2, 2.00001 así, y esto va desde menos infinito hasta más infinito, porque pues al seguirle dando valores, pues esto sigue así. Yo le puedo dar inclusive infinitos valores entre el 2 y el 2.1. 2.01, 2.02, 2.03, entonces también hay infinitos valores, o sea que esto viene desde menos infinito hasta más infinito. Esta sería la forma, o no se les olvide pues cuando tienen uno de estos también pues podrían ser todos los reales. Esa sería entonces la forma de trabajar este tipo de funciones. Si les gustó el video, no olviden dejar su like en la parte de abajo, suscribirse si no lo están y nos vemos en un próximo video. Chao.